Saludos, yo soy José Ulises Blanco y hoy voy a exponer sobre el dominio de integridad. El dominio de integridad. Podemos definir el dominio de integridad como un anillo conmutativo unitario sin divisores de cero. Repasamos. El dominio de integridad es un anillo conmutativo unitario sin divisores de cero. Pero, ¿qué significa que sea conmutativo, unitario y sin divisores de cero? Primeramente, un anillo conmutativo, ¿qué es? Dado una terna de un grupo A, una ley interna aditiva o una ley interna multiplicativa, pues no pueden necesariamente estas, pero dotado de dos leyes internas y un grupo, dado que esta terna sea un anillo, A es conmutativo si para todo par de elementos pertenecientes al grupo se cumple que A con la segunda ley interna operado con B es igual a B operado con A. Esto significa, o esto da la propiedad de un anillo conmutativo. Ahora, la segunda propiedad es un anillo unitario. En la definición dice esto. Sea una terna, ¿verdad?, del grupo A dotado de dos leyes internas, sea esta terna un anillo, entonces A es unitario, es un anillo unitario si para cada elemento, para todo elemento de A, existe un elemento neutro perteneciente a A también, tal que A multiplicado por ese elemento neutro sea igual al elemento neutro multiplicado por A, y esto es igual al mismo A. Significa en un elemento neutro. Si cumple con ese elemento neutro y el elemento neutro está dentro, existe dentro de ese grupo, de grupo A, entonces el anillo es un anillo unitario. Y por último, tenemos la propiedad del anillo sin divisores de cero. Un anillo sin divisores de cero. Dada la terna A y dos leyes internas, sea esta terna un anillo, dos elementos A y B pertenecientes a A, se dice que son divisores de cero si ellos son diferentes de cero y su producto es cero. Si cumple esto, estos elementos que dicen si son diferentes de cero y su producto, el producto de ambos es cero, son divisores de cero. Cumple con esa condición. Ahora, ¿qué pasa? Un anillo sin estos elementos, si los elementos del grupo, del anillo, no son divisores de cero, es porque no cumplen con estas condiciones. Ahora, recordando la definición de un dominio de integridad, tiene que cumplir estas tres condiciones: que sea un anillo conmutativo, que sea un anillo unitario y que sea un anillo sin divisores de cero. Veamos algunos ejemplos de lo que es un dominio de integridad. Bien, como ejemplo tenemos el grupo de los números racionales con la ley aditiva y la ley multiplicativa, dadas leyes internas. Esta es un dominio de integridad. Otro dominio de integridad sería la terna formada por el grupo de los números reales y la ley interna aditiva y ley interna multiplicativa. Además, el conjunto de los números complejos con la ley interna aditiva y la ley interna multiplicativa es un dominio de integridad. Una nota. El conjunto de los números naturales dotado de estas dos leyes internas no es un dominio de integridad, ya que tanto los números naturales, el conjunto de los números naturales dotado de la ley interna aditiva no posee elemento neutro, perdón, no posee elemento simétrico. Por lo tanto, queda descartado con la propiedad de anillo. Por lo tanto, el grupo de los números naturales ni siquiera es un anillo. Al no ser anillo, no cumple con las propiedades de dominio de integridad. Por lo tanto, se descarta que no es un dominio de integridad. Ahora, pasemos a un ejemplo, a una demostración. Probemos que el conjunto de los números enteros dotado de leyes internas positiva y multiplicativa es un dominio de integridad. La demostración la basamos de esta manera. Primero hay que demostrar, ¿verdad?, que esta terna es un anillo. Para demostrar que es un anillo, debemos comprobar que la ley interna multiplicativa
es distributiva con respecto a la ley aditiva. Debemos probar que el grupo con la primera ley interna aditiva, perdón, que el conjunto con la primera ley interna aditiva es un grupo, dado que cumple sus propiedades, y que el conjunto de los números enteros con la ley interna multiplicativa es un monoide. Con que cumpla esas tres condiciones, decimos que es un anillo, con seguridad. Ahora, para la demostración tenemos que, primeramente, el conjunto de los números enteros y la ley interna es un grupo, ya que cumple con las condiciones necesarias de la estructura de un grupo. Eso es evidente. Ahora, lo interesante viene a continuación. El conjunto de los números enteros con la ley interna multiplicativa es un monoide conmutativo, demostrado por las definiciones anteriores de grupos. Tenemos que este conjunto de números enteros con la ley interna multiplicativa es un monoide conmutativo. Por definición, cumple las propiedades de un semigrupo, que es una de las condiciones. Y por ende, cumple con la segunda condición de la definición de anillo. Ya tenemos la primera y la segunda condición para definir un anillo. Y la tercera condición es que la ley multiplicativa es doblemente distributiva con respecto a la ley aditiva. Y esto es verdad para todos los elementos del conjunto de los números enteros. Por estas tres condiciones ya tenemos validado que esta terna de los números enteros con la ley aditiva y la ley multiplicativa es un anillo. Ahora falta demostrar o falta probar que cumple con las propiedades de ser unitario, conmutativo y además no tener divisores de cero. Primeramente, podemos decir o podemos afirmar que la terna dotada por el conjunto de los números enteros con la ley interna aditiva y la ley interna multiplicativa es un anillo conmutativo, unitario y sin divisores de cero, ya que se puede probar y ya tenemos que cualquier par de elementos multiplicados, si es igual a cero, si los dos elementos, dos números enteros multiplicados entre sí, son iguales a cero, es porque o uno de ellos, por ejemplo, A y B, si multiplicamos A por B es igual a 0, quiere decir que A es igual a 0 o B es igual a 0. Esta condición obviamente se cumple para el conjunto de los números enteros. Por lo tanto, podemos concluir que la terna formada por el conjunto de los números enteros y con la ley aditiva y la ley multiplicativa como leyes internas es un dominio de integridad. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.